Autor: Lucita. 906. Capítulo 10. Las horas. Bueno, esto me ocurrió por 3 días seguido. Me acostaba, cerraba mis ojos y al abrirlos estaba de día y por lo demás era muy tarde. No podía creer que esto pasaba, me sentía muy cansado. Estaba con una sensación de esas que da cuando trasnochas. Los turnos de esos 3 días fueron cortos y muy tranquilos. Las ventas estaban bajando considerablemente por la contingencia de la pandemia mundial que producía este virus llamado COVID-19. Un virus mortal de seguro creado para reducir las manifestaciones que se estaban dando en todo el mundo. El negocio, aunque no nos hacía ganar mucho dinero, nos alcanzaba para subsistir día a día. Es por eso que todos los que trabajamos ahí estábamos de acuerdo con seguir. Por supuesto, con todas las medidas de higiene y seguridad. Ese día lluvioso nos pusimos de acuerdo para entregar solo lo necesario. En realidad hubo muchos pedidos y ya se terminaba el turno. El último pedido ya se tornaba raro. El pedido lo querían hacer al número telefónico mío. Literalmente el mensaje decía así: hola, quiero una promoción y tráeme un caño y una de esa deliciosa bebida que me convidaste aquel día. Mis pelos se pusieron de punta, además de ser raro el hecho de que pidan, en mi fono personal, y esa frase que decía, y una de esa deliciosa bebida que me convidaste aquel día. Me hacía entender de inmediato quién era. Recordé de inmediato el suceso que ocurrió ese día de alcohol en el vertedero, cuando extrañamente apareció este raro sujeto con el cual tuvimos una rara conversación, y peor, recordé cuando mi vecino me dijo que yo estaba hablando solo siendo que hablaba con este extraño sujeto. Sin boca. ¿Con cuánto cancela? Dirección y cerveza no vendemos, pero las conseguiré. Me responden de inmediato: ya está cancelado, no te preocupes. Estamos en la Plaza de las Industrias, justo enfrente de la línea del tren. Le respondí: ok. Al llegar al local me excuso que un amigo me pide una promoción y que estaba cancelado. De seguro transfirió, dije con voz muy segura. Pedí permiso para ver quién fue el de la transferencia. Solo salía el monto, no había ni un dato más, lo que no le sorprendido a nadie ya que la página siempre presentaba problemas. El pedido estaba listo. Me dirigí por las oscuras calles húmedas, por la lluvia que ya no era tan fuerte. El camino estaba completamente oscuro, el alumbrado público estaba apagado, bueno, más bien estaba con un voltaje muy bajo. Solo se veía una pequeña luz en las ampolletas de los postes que se encontraban en cada esquina. Esta vez la única luz brillante de la oscura calle era el foco de mi moto. A toda velocidad a la botillería clandestina más cercana. En lo que iba a toda velocidad dirigiéndome a la ubicación que me habían dado, me sentía muy raro, miedo, ansias, intriga, no sé, pero cada esquina que avanzaba para llegar me sentía más raro, en un estado de volatilidad quizás. Me faltaban 2 cuadras para llegar a la plaza. La que estaba totalmente en oscuras, pero con mi foco alumbre, 6 a 2 individuos sentado bajo un árbol en esa típica posición de carrete en la plaza. Sin miedo me dirigí al lugar donde estaban, ya con mi foco apagado, me estacioné muy cerca de ellos, acercándome muy confianzudamente como sucedió con este tipo el día que estaba en el vertedero. De mi mochila saqué su pedido y por supuesto las cervezas que tanto me recalcaban en el mensaje. También saqué un porro de mi bolsillo. No puedo dejar de nombrar el horrible hedor que estaba en torno a estos 2 sujetos. Uno de ellos sin duda era el mismo personaje de ese día, pero la otra silueta que había era más grande de lo normal, como la contextura de una persona grande, gorda, maceteada. Al ver el porte de ese sujeto, no pude evitar pensar en la situación, cuando observé a esos raros monstruos, que divise marchar al son del ruido que hacían sus brincos tenebrosos. Como estaba oscuro no veía rostro alguno, ellos no veían el mío ya que portaba mi mascarilla y el casco, también tenía mi mascarilla y el casco, también tenía mis guantes que por instinto no me los quité. Dejé la bolsa con el pedido en medio de ellos, también las cervezas que traje, y saqué fuego de mi bolsillo. Al momento de prender el encendedor disponiéndome a prender el cigarrillo de cannabis, el sujeto más grande grita con una voz que se notaba que imitaba al humano. Se podría comparar una de estas aves que imitan nuestras voces, pero esta era como un chillido, que claramente decía: ¿acaso crees que viven? Que el ser, el hacer es suyos. Viven y son parásitos de algo. Un mundo único. ¿Crees que se merece esto? Aún faltan más por caer. Creen que esto eso lo hacen. Y con un tono, si se pudiese decir, sarcástico, dijo con esa voz tan rara, no humana. Humanos.
Esto recién comienza. Tranquilamente lo miré. No puedo negar que el tono y la frecuencia de ese habla me dejó helado. Le di una fumada a mi cigarrillo y le dije. Todos tienen que morir, lo merecemos, estamos estorbando. Relájate y fuma, que para eso me llamaron. Al mismo tiempo el otro sujeto abre una lata de cerveza. Estos dos personajes degustaban estos estupefacientes con una extraña sutileza. Yo por mi parte me comía los alimentos que había llevado, ya dando por hecho que no se los comerían. El cigarrillo y las cervezas se hicieron nada, de una pestañada se habían acabado. Estas dos personas, o lo que hayan sido, murmuraban entre ellos como planeando qué hacer, lo que me dio mucho miedo. De un momento a otro estas dos siluetas se ponen de pie. Mi mirada obligadamente subió, ya que estas personas eran muy grandes, quizás unos 2 metros, y una contextura muy gruesa. Al darme cuenta que se acercaban lentamente a mí, me invadió un miedo enorme. Solo pensé que hasta aquí llegaba mi horrible vida. Mis pelos se pusieron de punta y mi piel de gallina cuando escucho ese ruido metálico y un grito espeluznante de parte de esta enorme silueta. De un momento a otro veo que llegan muchas luces de color rojo y verde. Se escucha un grito fuerte, que dice: ¿Quién está ahí? No se mueva. En un segundo se abalanzan unos soldados y algunos carabineros. Fue todo tan rápido que solo reaccioné cuando estaba en la comisaria. Abrí mis ojos y me di cuenta que estaba en una celda de carabineros. Cuando vieron que desperté, de inmediato el oficial a cargo me pregunta mi nombre. Le respondo con voz desorientada. Al mismo tiempo le pregunto qué sucedía. Alejándose me dice: Nada. Bárbara, refiriéndose a mí. Estabas en un recinto privado, los vecinos denunciaron unos ruidos extraños y te encontramos raja, curado y volado. De inmediato me reí en silencio y sarcásticamente. Pensé: volado, curado, Barba, ¿qué sucede? Cuando llegó el oficial me dice: Oye, cabrito, estás por presunta desgracia de hace 3 días. Nervioso le respondí: ¿Cuánto tiempo estuve dormido? Me respondió: entre 3 a 4 horas. Estaba totalmente desconcertado. Me aterré cuando me di cuenta que mi rostro tenía una barba y un pequeño bigote, cosa que no acostumbro a usar. Ese día esperé el control de identidad y antes de dirigirme a casa, en donde ya estaban notificado de mi aparición, pasé a un almacén a comprar una afeitadora y en un baño público me la quité. Cuando llegué a casa me esperaban entre enojado y aliviados por mi aparición, la que para mí pareció de horas, pero creo en realidad fueron días. Pero eso no acababa ahí. Ya se acercaba la noche y mis nervios se hacían cada vez más fuertes. Cuando todo estaba más tranquilos pregunté por mi motocicleta, a lo que mi amada mujer me responde: está en el patio, ¿por qué lo preguntas? Le contesto muy seguro: pero si yo fui a entregar un pedido y de eso no recuerdo nada más. Con una risa burlesca mi mujer me responde: pero si en el último pedido llegaste, guardaste la moto y tomaste una cerveza, luego te hiciste el dormido y como un sonámbulo saliste y no respondiste ni una pregunta, solo nos miraste con ojos desorbitados y saliste hasta ahora que llegaste. Mis pelos se pusieron nuevamente de punta y solo respondí con una sonrisa esquiva. Luego de conversar e inventar una historia para excusarme de lo sucedido, miré el reloj y era eran ya las horas 9 p.m. El solo hecho de saber que se acercaba la hora de dormir me invadía un extraño temor.